El caso de Hollow Creek se oye estática luego una voz grave y contenida. Este material fue recuperado en 1978 por la División de Investigación Paranormal. Los nombres y lugares fueron clasificados por orden federal, pero los hechos permanecen sin explicación. Hollow Creek, Maine. Una pequeña comunidad rodeada de bosques y silencio, donde, según los archivos, una familia fue testigo de una presencia que desafiaba toda lógica humana. Durante meses, el matrimonio Holloway registró golpes, voces y cambios de temperatura extremos en su casa recién adquirida. Cuando la hija menor comenzó a hablar con alguien que vivía en las paredes, decidieron contactar a los únicos que podían creerles, Ed y Lorraine Warren. Lo que encontraron los investigadores esa noche nunca fue revelado al público hasta ahora. Se escucha un leve zumbido, interferencia radial. Esta es una reconstrucción basada en los informes originales, las grabaciones de campo y los testimonios del archivo desclasificado 0477. Si decides continuar, recuerda, una vez que conoces el caso, ya no puedes olvidarlo. Suscríbete y activa la campana, porque lo que estás a punto de oír fue considerado demasiado peligroso para transmitirse en su época. El 4 de octubre de 1976, los Campbell firmaron el contrato de arrendamiento de una propiedad rural en los límites del condado de Bedford, Virginia. La casa, una estructura victoriana de 2 pisos, se encontraba parcialmente en ruinas. El precio era demasiado bajo para su tamaño, y el agente inmobiliario les advirtió que la zona no era buena para los nervios. Las primeras noches fueron tranquilas. Según el diario de Margaret Campbell, la madre, los niños parecían felices, y el aire del bosque tenía algo curativo. Pero a partir del 7º día, comenzaron las anomalías. Se escuchaban golpes secos provenientes del sótano, aunque nadie vivía debajo. El perro de la familia se negaba a entrar a la casa. Cada mañana aparecía en el jardín, temblando, con los ojos fijos en la ventana del ático. El hijo menor, Eli, de 6 años, empezó a hablar con alguien llamado el Doctor del Espejo. Su padre pensó que era un amigo imaginario, hasta que una noche, mientras limpiaba el baño, vio vapor formarse en el espejo sin motivo alguno, y en medio de ese vaho, letras torcidas, "No estás solo". El olor a hierro oxidado y humedad se volvió constante. En las grabaciones del 11 de octubre, se escucha a Margaret decirle al operador del 911, "Las paredes están respirando, se mueven cuando apagamos las luces". El sheriff local, Bill Howard, acudió al lugar, revisó la casa y declaró no encontrar nada anormal, salvo una vieja trampilla en el suelo del comedor. Según el informe, la puerta estaba cerrada con 4 clavos de hierro desde adentro, como si alguien hubiese querido sellar algo. 3 días después, Margaret comenzó a registrar sonidos en un magnetófono portátil. En la cinta número 2 se escuchan risas infantiles, pero al ralentizar el audio, la voz se transforma. Suena profunda, distorsionada, y dice, "Abre la puerta". El reverendo local bendijo la casa el 15 de octubre, pero al llegar al umbral del sótano, el crucifijo de plata que llevaba se partió en 2. Esa misma noche, los Campbell decidieron contactar a los Warren. El diario de Lorraine registra su primera impresión. El aire de la casa pesaba, como si alguien más estuviera respirando contigo. Durante la inspección inicial, Ed notó que los relojes se detenían a la misma hora, 3:09 AM, la supuesta hora de la negación, según textos demonológicos. En la habitación del niño, encontraron dibujos hechos con carboncillo. Todos mostraban un hombre con bata blanca y ojos vacíos, rodeado de cuerpos acostados. El análisis fotográfico posterior reveló algo imposible. Una figura translúcida en el marco de la puerta, con la silueta exacta del hombre en los dibujos. En la grabación de audio 3A, Ed pregunta, "¿Quién está aquí con nosotros?" Y una voz femenina responde con tono áspero, "El doctor no termina su trabajo". Desde ese momento, los Warren supieron que no enfrentaban un simple poltergeist. Algo inteligente, antiguo y con propósito residía en Hollow Creek. Lorraine describió la energía como
una memoria viva del mal. Ed decidió sellar el sótano, pero al hacerlo, encontraron bajo la trampilla un pequeño frasco de cristal con un ojo humano conservado en formol. El informe oficial termina con la nota: análisis forense pendiente, posible evidencia ritual. A partir de ahí, el caso dejó de ser una simple investigación paranormal. Se convirtió en un enfrentamiento directo entre lo humano y lo demoníaco. Entre el 18 y el 26 de octubre de 1976, Ed y Lorraine Warren permanecieron en la casa de Hollow Creek con su equipo técnico. Llevaron cámaras Super 8, grabadoras Nagra, sensores de movimiento y un medidor de temperatura espiritual que Lorraine llamaba la brújula del alma. El primer registro oficial se tituló Sesión 1A. La grabación comienza con Ed en la sala principal. Hora local 2:58 AM. Temperatura ambiental 12 grados. Sensación térmica 4, no hay viento. Durante los primeros segundos el sonido es estático. Luego, una voz masculina se superpone, murmurando algo ininteligible. Al amplificar la pista, se distinguieron 3 palabras: Doctor, vive dentro. Esa misma noche, la cámara del pasillo captó un movimiento anómalo. Una figura femenina vestida de blanco se desplaza lentamente hacia la habitación del niño. Cuando Ed corre tras ella, la imagen se distorsiona y se escucha un grito, no de la mujer, sino del perro, que estaba encadenado afuera. El animal fue encontrado muerto al amanecer. Lorraine comenzó a experimentar visiones cada vez más intensas. En su diario describe haber visto una camilla ensangrentada y un hombre con bata médica cortando el alma de un niño. En otra entrada, escribió: no hay tiempo aquí dentro, solo dolor repetido. Los Campbell, desesperados, pidieron abandonar la casa, pero Ed insistió en quedarse. Sabía que si la entidad se trasladaba con ellos, nadie podría detenerla. Instalaron crucifijos en cada puerta y oraciones escritas en sal bendita sobre las ventanas. Aún así, los fenómenos se incrementaron. La grabación Sesión 2B, recuperada en 1983 en un lote de objetos incautados, muestra algo que ningún investigador posterior pudo explicar. Margaret Campbell está sentada frente al espejo del baño repitiendo una oración. Detrás de ella, la cámara capta una mano que sale del reflejo, toca su hombro y desaparece. El informe técnico lo describe como efecto óptico por doble exposición, pero la cinta original no presenta cortes. Minutos después, la mujer entra en trance. Su voz cambia y comienza a hablar en latín. Medicus non dissedit, oculum servavit. El médico no se ha ido, guardó el ojo. Esa frase, guardó el ojo, conectó con el hallazgo del frasco bajo la trampilla. Según Ed, la entidad era un antiguo médico rural llamado Dr. Alaric Voss, expulsado en 1908 por realizar prácticas de resurrección utilizando partes humanas. Su obsesión era devolver la vista a los muertos para que contemplaran la eternidad. Durante la sesión 3C, Lorraine sufre un colapso. Los registros de voz la muestran gritando: no miren el espejo, él está detrás de mí. La cámara cae al suelo y capta solo sombras que se mueven solas. Al revisar el material cuadro por cuadro, aparece la figura de un hombre con bata blanca, rostro borroso y ojos completamente negros. La cinta termina abruptamente. En el registro posterior, Ed escribe: entidades múltiples, manifestación inteligente, nivel de infestación 5/5. Una semana más tarde, los Campbell abandonaron la casa. Los Warren se quedaron para intentar sellar el portal que, según Lorraine, fue abierto con sangre y no se cerrará con agua. Pero antes de iniciar el ritual, Ed decidió revisar una última grabación. En ella la voz del niño, Eli, entre sollozos dice: el doctor dice que ya tiene su nuevo ojo. Esa cinta, conocida como la grabación perdida 4D, fue confiscada por la iglesia en noviembre de 1976. Nunca fue devuelta. Solo una transcripción parcial sobrevivió, y lo que contenía no era de este mundo. El 2 de noviembre de 1976, el padre Thomas Bauer, asignado por la diócesis local,
Llegó a Hollow Creek, acompañado de 2 asistentes. El informe inicial lo describe como un caso de infestación avanzada con signos de opresión espiritual severa. Pero lo que encontró superó cualquier categoría. La familia Campbell había sido trasladada temporalmente a un motel cercano, aunque Margaret insistía en regresar cada noche. Lorraine lo anotó en su cuaderno con una frase escalofriante: ella no quiere irse, o tal vez él no la deja. Durante los primeros días fuera de la casa, Margaret comenzó a sufrir pérdidas de memoria, pesadillas recurrentes y una obsesión por el espejo del baño, que había sido retirado por el equipo de los Warren. Según su esposo, se levantaba cada madrugada, tomaba un vidrio cualquiera y lo observaba durante minutos murmurando: «No me olvides, doctor». El reverendo Bauer realizó una sesión de oración en la habitación del motel. Todo transcurrió con normalidad hasta que Margaret cayó de rodillas y comenzó a vomitar un líquido oscuro con olor metálico. En el audio registrado por Ed, se escucha una voz profunda emergiendo entre jadeos: «La vista fue de vuelta. Ahora ellos me ven». Después de ese evento, los Warren concluyeron que la entidad había traspasado el vínculo físico de la casa y se había adherido al cuerpo de Margaret. Lorraine escribió: «El demonio ya no habita en Hollow Creek. Ahora Hollow Creek habita en ella». Las noches siguientes fueron un descenso a la locura. Margaret mostraba fuerza sobrehumana, hablaba idiomas desconocidos y en ocasiones respondía al nombre Alaric. En una de las grabaciones se oye a Ed intentando comunicarse: «¿Quién eres? Tú ya lo sabes. ¿Por qué escogiste a esta familia?» «Porque me miraron». Lorraine empezó a perder sensibilidad en las manos y describía ver un humo negro emanando de la piel de Margaret. Las cámaras se descomponían cada vez que ella entraba en el cuadro. En una toma de 16 milímetros, su rostro se distorsiona por milisegundos y adopta el perfil exacto del doctor de los dibujos del niño Eli. El reverendo Bauer solicitó autorización al obispo para un exorcismo menor, pero la respuesta tardó. Mientras tanto, Margaret se deterioraba física y mentalmente. Dejó de comer. Su temperatura corporal descendió a 33 grados y su pulso era irregular. Sin embargo, cuando se le colocaba un crucifijo en la piel, ésta se quemaba, dejando marcas en forma de espiral. El 8 de noviembre, Ed documentó el fenómeno más aterrador del caso. A las 3:09 am, hora en que siempre se detenían los relojes, Margaret se levantó y comenzó a escribir en la pared del motel con su propia sangre: «El ojo de Dios ve todo». El patrón coincidía con el símbolo hallado bajo el papel tapiz en la casa. Según Lorraine, era una runa de invocación utilizada para abrir portales espirituales. El demonio no buscaba destruir, buscaba mostrar, y Margaret era su espejo. La cinta conocida como Registro 5E muestra su último momento de lucidez. Margaret, llorando, mira a la cámara y dice con voz quebrada: «No dejen que me cierre los ojos. Si lo hace, veré lo que él ve». Minutos después, su cuerpo se arquea. Los ojos se tornan completamente blancos y una fuerza invisible arroja a Ed contra la pared. Lorraine grita: «¡Está dentro!». El sonido que sigue es indescriptible, un rugido metálico, acompañado de interferencia eléctrica. Cuando el equipo revisó el material, se detectó una frecuencia inaudible, un patrón de ondas que formaba la palabra «revela» al visualizarse en espectrograma. Los Warren comprendieron que el demonio no buscaba ocultarse, quería ser visto. Lorraine anotó al final del día: «No fue una posesión, fue una invitación aceptada». El 10 de noviembre de 1976, Ed y Lorraine Warren solicitaron oficialmente la intervención de la Iglesia Católica. El documento firmado por el obispo Michael Crane autorizaba un ritual de liberación completo, aunque con una nota marginal en letra roja: «Actuar con extrema prudencia. La entidad no se comporta según patrones demonológicos tradicionales. El lugar elegido fue la misma casa de Hollow Creek. Según Ed, el mal debe enfrentarse donde nació». La familia Campbell se negó a asistir. Solo dejaron una nota para los Warren:
Por favor, terminen lo que empezaron. La noche anterior al ritual, Lorraine grabó su última entrada de diario antes del enfrentamiento. El bosque no respira. Es como si toda la creación esperara algo. No hay pájaros, no hay viento. Solo ese silencio que precede al llanto. El ritual comienza a las 2:55 am. El padre Bauer encendió el incienso. El humo formó espirales que parecían moverse por voluntad propia. Ed colocó cámaras en los 4 puntos cardinales del salón principal. En la cinta del norte se observa una figura oscura, inmóvil, justo antes del inicio del exorcismo. Lorraine, en estado de oración, comenzó a describir visiones. Hay cuerpos, hay niños en camillas, el doctor está tomando sus ojos. En el minuto 14 de la grabación, se escucha una risa gutural. Las velas se apagan y un golpe estremecedor sacude la casa. Bauer levanta el crucifijo ordenando en latín, Exorcizo te omnis spiritus immunde, in nomine Dei. Una fuerza invisible lo lanza contra la pared. Ed corre a ayudarlo, pero un chillido metálico atraviesa los micrófonos. La temperatura cae de 2 degrees a 3 degrees en segundos. La cámara del este capta un movimiento repentino. El espejo que había sido retirado del baño ahora está en el suelo frente al altar improvisado. En el reflejo se ve una figura con bata blanca, sosteniendo lo que parece ser un ojo humano. Ed grita, «Lorraine, no mires». Ella cae al suelo, convulsionando, murmurando, «Él quiere mostrarte lo que vio al morir». El padre Bauer continúa el ritual, recitando el Salmo 91, mientras las paredes comienzan a agrietarse. En la cinta se escucha una voz profunda, distinta a todas las anteriores. No fue muerte, fue ciencia. Las luces parpadean y la puerta del sótano se abre violentamente. Ed, con una linterna, desciende acompañado de un ayudante. La cámara registra solo segundos. Filas de frascos con líquidos oscuros, cada uno conteniendo lo que parecen ojos humanos. De repente, uno se rompe solo. El líquido se esparce y una sombra surge del suelo, extendiéndose por las paredes como una mancha viva. Lorraine grita desde arriba. «¡Ciérralo, Ed! ¡Ciérralo!». El padre Bauer, en un último esfuerzo, sumerge el crucifijo en agua bendita y lo arroja al umbral del sótano. Una llamarada blanca inunda el lugar y la grabación se corta. Después del ritual. Al amanecer, la casa estaba en ruinas parciales. El sótano se había derrumbado. Margaret fue hallada inconsciente pero viva. No recordaba nada. Su hijo Eli fue ingresado en shock, repitiendo una sola frase. «El doctor me vio». Los Warren enviaron el material a la iglesia. 2 semanas después, todos los registros fueron clasificados. La cinta principal, Ritual Hollow Creek 6F, desapareció del archivo del Vaticano en 1979. Lorraine, en una entrevista años más tarde, dijo con voz temblorosa, «No todo puede ser exorcizado. Hay cosas que solo se apagan cuando ya vieron lo suficiente». Ed jamás volvió a mencionar el caso públicamente. Pero en su oficina, sobre el escritorio, permanecía una nota escrita a mano. «El ojo aún está abierto». La noche del exorcismo. El 11 de noviembre de 1976, justo un día después del colapso parcial de la casa, Ed y Lorraine Warren regresaron a Hollow Creek. Lo hicieron solos. El padre Bauer estaba en el hospital con múltiples fracturas, y la diócesis había ordenado suspender toda intervención espiritual hasta nuevo aviso. Pero Lorraine escribió en su diario esa mañana, «Si lo dejamos abierto esta noche, no quedará alma que no mire». 3:00 am, archivo 7, a la cinta comienza con Ed ajustando una cámara Super 8 en el comedor derrumbado. La temperatura registrada era de 5°C, el aire visible como humo. En la pared del fondo, donde antes estaba la trampilla, aparece un símbolo grabado con fuego, una espiral que termina en un ojo. Lorraine está sentada en una silla, con un rosario entre las manos. Su voz tiembla. «Siento a los niños, pero también algo que los guía. Él quiere mostrarse, Ed. Esta vez lo hará». Minutos después, el reloj del pasillo se detiene exactamente a las 3:09 am.
La cámara capta un movimiento detrás de Lorraine. Una figura surge del suelo, amorfa al principio, pero poco a poco toma forma. El doctor Alaric Boss. Su rostro es pálido, cubierto de costuras, y sus ojos dos cavidades negras. Lorraine intenta rezar, pero su voz se distorsiona. No soy yo quien habla. Ed eleva el crucifijo. El aire vibra. Los objetos en la sala comienzan a levitar, girando alrededor del símbolo. En las paredes se proyectan imágenes de cuerpos acostados, como si fueran sombras vivas repitiendo su muerte. El doctor extiende la mano. En su palma hay un ojo que parpadea. «Mira lo que ellos vieron», murmura. Lorraine grita. Ed avanza, rociando agua bendita. El suelo se agrieta. Una ráfaga apaga las cámaras, pero el micrófono sigue grabando. Ruido blanco, voces múltiples superpuestas. «El espejo está abierto. El ojo no duerme. Mira, mira». En los últimos segundos del audio, se escucha el golpe de un cuerpo contra el suelo y la voz de Lorraine, quebrada. Él se fue, pero no completamente. Informe posterior a las 4:12 am. Los vecinos reportaron un destello azul visible a kilómetros. Los bomberos encontraron la casa reducida a cenizas. En el centro, sobre los restos carbonizados, había una cámara derretida aún grabando. La cinta sobrevivió parcialmente. El último cuadro muestra a Ed y Lorraine tomados de la mano, mirando hacia el espejo roto. En los fragmentos del cristal se reflejan otros rostros, cientos de ellos observando desde dentro. Cuando Margaret Campbell fue trasladada al Hospital Psiquiátrico de Roanoke, donde murió 2 meses después por insuficiencia cardíaca. Su cuerpo presentaba una marca circular sobre el pecho, similar a la espiral grabada en la casa. Eli fue adoptado por otra familia. Nunca volvió a hablar. El caso fue archivado oficialmente como Incidente Paranormal No Clasificado, 1976, Hollow Creek. Lorraine Warren afirmó en 1981, durante una entrevista, que seguía soñando con la misma visión. Una sala blanca, una camilla vacía y un hombre sin ojos preguntándome, ¿tú también quieres ver? Décadas después, en 2003, un equipo de restauración encontró en el Museo de los Warren una caja sellada con el rótulo HCEX. Dentro, una cinta Super 8 intacta, solo 2 minutos de duración. El video muestra el bosque de Hollow Creek de noche. La cámara avanza entre los árboles hasta detenerse frente a un espejo colocado en el suelo. En él se refleja una figura con bata blanca sosteniendo una linterna, y detrás de él, otra figura, filmando. La imagen se corta con una frase susurrada: «El ojo nunca se cerró». Frase para cerrar el video en tu canal. Algunos espejos no reflejan, recuerdan. Si algún día te miras y algo te devuelve la mirada, recuerda Hollow Creek. El caso fue cerrado por razones de seguridad. La familia fue reubicada, pero los Warren dejaron una nota al pie del informe. No era la casa, era el lugar. Desde entonces, ninguna construcción ha permanecido en pie más de 6 meses sobre el terreno de Hollow Creek. Vecinos aseguran que por las noches se oyen rezos, pasos y el sonido de una niña riendo entre los árboles. El archivo volvió a sellarse, pero si estás escuchando esto, significa que el sello se ha roto nuevamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana abriremos un nuevo expediente. Pero cuidado, algunos casos prefieren seguir en silencio.